quienes nos han acompañado. Interesante panel, pero llegó la hora del receso, la hora del almuerzo. Vamos a tener una hora, luego nos vamos a reencontrar a las 2:30 para poder abordar otros temas interesantes que vamos a estar en un espacio tipo taller donde se va a ver el tema de experiencia del paciente, que estamos seguros pues le va a ser muy fructífero para cada uno de ustedes. Entonces vamos a hacer el receso, no sin antes agradecer a nuestros patrocinadores, a Kimberly-Clark, a Dedalus, de igual manera, a Intersystems, a Microsoft, Elsevier, Siemens, a FreshWorks, un agradecimiento especial, gracias también a nuestros aliados, IKG, también a Portal Hospitalario, a Asociación HealthTech de México, Chiletech, a MITI, a la Escuela de Posgrado de la Universidad de la UPC. Nuestro agradecimiento también a nuestros media partners, al portal Estrategias y Negocios, la revista Mercado, Axon, Communication to Live. Gracias a ellos por también estar presentes en este evento tan importante. Vamos a retornar en 1:02:30 para proseguir con la siguiente parte de este importante evento, el tercer seminario internacional Actualización en el sector salud. Permiso, nos reencontramos a las 2:30. Hola, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, ya estamos de retorno aquí en este gran evento, el tercer seminario internacional de actualización en el sector de salud. Un evento que concita la presencia de destacados expositores. Hemos iniciado en esta mañana, luego de este receso. Ya estamos listos para el siguiente taller, que es muy interesante también. No sin antes agradecer pues a nuestros patrocinadores, a Kimberly-Clark, a Dedalus, a Intersystems, a Microsoft, a Elsevier, a Siemens, a FreshWorks. Gracias por ser nuestros patrocinadores en este importante evento. Muy bien, vamos entonces saludándolos a ustedes. Damos la bienvenida a la señora Kelly Cristina a Rodríguez, quien contará pues con el apoyo de Sandra Rosso. Permítame hacer una introducción, una presentación, resumen de su vasta experiencia de Kelly Cristina. Ella es especialista en experiencia del paciente, ha liderado múltiples proyectos para implementar la gestión de la experiencia en instituciones de la salud, profesora del primer taller de experiencia del paciente realizado en Brasil por la Fundación Getúlio Vargas, conferencista sobre el tema, profesora de marketing sanitario en el posgrado y el MBA en gestión sanitaria de la Fundación Getúlio Vargas y el Hospital Israelita Albert Einstein. CEO y fundadora de Patiene Centricity Consulting de Brasil. Kelly, y permítame también hacer un resumen de la experiencia pues, de Sandra Rosso. Sandra es empresaria y emprendedora, apasionada por lo mejor en la salud de las personas. Durante los últimos 5 años ha trabajado en el diseño de modelos de atención en salud que incorporen la salud digital en el planeamiento de estrategias de acceso al sector salud en Colombia, México, Perú y Chile. Es actualmente CEO de RA Smart Health, empresa organizadora de este congreso, así como también EMA Salud en Colombia y otros espacios académicos en Perú, México, Panamá y Ecuador. El tema que van a abordar es experiencia del paciente y seguridad de la atención, pasos para llegar a la excelencia en la atención médica. Recuerden que todas las preguntas durante el taller podrán aprovechar este espacio para hacer una interacción directa con nuestra experta invitada. Sin más preámbulos, vamos a recibirlos. Por favor, queda con ustedes Kelly y Sandra. Bienvenidas, por favor. Alberto, muchas gracias. Hola Kelly, un gusto saludarte. Te agradecemos mucho, estamos muy contentos de tener este espacio contigo el día de hoy. Vamos y a todos los asistentes que han estado insistentemente conectados durante esta primera jornada, vamos a invitarlos a que estén muy enfocados en este taller. Vamos a tener un espacio que queremos sea muy práctico,
Kelly es una persona, como lo mencionaba ahora Alberto, leyéndonos su currículum, que tiene mucha experiencia en la implementación y en el desarrollo exitoso, en el mejoramiento. Por favor, háganle muchas preguntas sobre cómo lo medimos, cómo sabemos que este tema de Patient Experience sí se vuelve realidad. La idea es que en este espacio vamos a tener primero una presentación de elementos claves que Kelly trae en ese conjunto de herramientas que debemos considerar. Los vamos a invitar a todos ustedes a que nos hagan muchas preguntas a través del chat de la aplicación, que vayan dejando sus comentarios y demás, para después tener un espacio de conversación para hacerle a Kelly preguntas fáciles y difíciles, de esas que ustedes generen, y otras que te voy yo a hacer en relación con el tema. Kelly, bienvenida a este espacio. Nuestros talleres, como lo mencionamos en las sesiones previas de preparación, tienen ese enfoque para que las personas se lleven los cómo. ¿Cómo vamos a hacer que esto pase en nuestras clínicas y nuestros hospitales? Entonces, te doy la bienvenida, me agrada mucho ser tu apoyo en este espacio el día de hoy, y bueno, la audiencia es tuya. Gracias, Sandra. Yo que le agradezco la invitación y bueno, vamos a empezar. Primeramente, buenas tardes para todos, ¿no? Sí, ya está. Bueno, ¿quiénes somos? La Patient Centricity Consulting es la primera empresa especializada en experiencia de paciente de Brasil. Entonces, ahí un poquito de nosotros. Nosotros incluso somos partners del Instituto de Experiencia de Pacientes de España, que también es una empresa que tiene liderazgo ahí en España. Un poco de mí, entonces, yo soy la CEO y fundadora de Patient Centricity, que actúa en Brasil desde 2015. Ahí tem muchas otras cosas que ustedes ya miraron un poquito. Y lo que hacemos la parte de consultoría. Tenemos una escuela de experiencia del pacientes con varios cursos en el tema. Las misiones internacionales, donde llevamos los ejecutivos del área de salud para conocer experiencias exitosas en el mundo, especialmente en España y Estados Unidos. Y también tenemos una certificación en experiencia del paciente. La verdad, quien la desarrolló fue el Instituto de Experiencia de Pacientes en España, y nosotros en Brasil ayudamos a las instituciones a prepararlas para que después puedan ser certificadas. Entonces, acá un poquito de nuestros clientes, donde los ayudamos a implementar la gestión de la experiencia del paciente. Entonces, es eso que voy a contarlos, cómo desarrollamos una metodología para mirar la experiencia del paciente, para implementarla. Pero a mí me gustaría contarlos cómo esto empezó mundialmente. ¿Por qué estamos hablando tanto de experiencia del paciente en el mundo? Entonces, es importante para podernos contextualizar. La primera fase fue, bueno, empezamos en los Estados Unidos. ¿Y por qué empezamos ahí? En los años 80, donde tendrían ahí mucha judicialización en salud, muchos problemas ahí con procesos. Entonces implementaron el cargo o la función de Patient Advocacy. Es una función que, por ejemplo, en Brasil prácticamente no existe. Solamente las industrias farmacéuticas o las asociaciones de pacientes tienen ahí esta función, pero tiene la función de ayudar a los pacientes con las instituciones. Entonces, para que ahí se disminuyan los riesgos y los problemas que eventualmente vengan a tener. Entonces, es como si fuera una puente del paciente con la institución. La fase 2, que fue en los años 90, el inicio de los años 90, fue la fase que empezamos a mirar del paciente al cliente. Empezamos a mirar los clientes como pacientes. ¿Y por qué eso pasó? Porque el gobierno americano, el gobierno de salud que tenía ahí el Medicare y el Medicaid, empezaron a tener encuestas de satisfacción.
y cambiar la forma de reembolso, la metodología de reembolso para los proveedores de salud. Como ustedes saben, el gobierno americano, el sistema público de salud americano contrata el sistema privado para que les presten el servicio. Porque, por ejemplo, acá en Brasil, los sistemas privados tienen sus propios recursos, tienen sus propios hospitales, clínicas y por ahí. Pero ahí en Estados Unidos es distinto. Entonces, la forma de mirar el paciente como cliente cambió todo. Entonces, esto en el años 90. Y ahí empezaron a surgir muchas empresas enfocadas en encuestas de satisfacción. Entonces, ellos pasaron a mirar la importancia del paciente como cliente hace mucho. Por ejemplo, en Brasil, nosotros prácticamente empezamos a hacer encuestas de satisfacción en los años 2000, para que ustedes puedan comparar un poquito. Y a esta parte también empezaron a mirar la hospitalidad en los ambientes análogos que llamamos. Vamos ahí a ver qué está pasando en los hoteles y ver cómo traemos la parte de hospitalidad acá para nuestros servicios. El fin de los años 90 empezaron a mirar el servicio al cliente a excelencia en servicio, que pasamos a tener ahí el movimiento de calidad, donde la certificación en seguridad asistencial pasó a existir para ellos. Y la fase 4, que fue cuando todo exactamente cambió, que fue en el año 2000, que pasan a mirar de la excelencia en servicio a la experiencia del paciente. Y dos factores fueron predominantes. El primero, el HCAHPS, que es una encuesta de experiencia que fue implementada por el servicio americano. Entonces, hoy, desde el año 2006, que empezaron ahí a practicarla, hasta hoy, todas las personas que pasan por una internación hospitalaria en Estados Unidos recibe esta encuesta, pero recibe esta encuesta por el gobierno americano y no por el proveedor, por el hospital. Y esta encuesta les da a los proveedores un score y los hospitales son remunerados a más o a menos por este score. Entonces, con HCAHPS, todo cambió en el gobierno, en la parte de salud americana, y fue ahí que empezaron a mirar la experiencia del paciente. Otro factor que el paciente pasó a ser visto como mucho importante fue el Value-Based Healthcare, que empezaron en los Estados Unidos en 2013. Entonces, se cambia la forma de pensar y la forma de pago. Entonces, no es más fee for service, y sí fee for value. Entonces, yo no cobro más solo por un servicio, y sí por la línea de cuidado. Y cuando se hace eso, se cambia todo, porque tiene que traer el paciente para que sepa miembro del equipo. Porque si no, si tú puedes ser el mejor médico del mundo, pero si el paciente no hace la parte de él, si tú no puedes involucrar al paciente, de nada va a pasar. El resultado clínico no va a ser lo mismo. Entonces, este es escenario que ha pasado en el mundo, en los Estados Unidos. Y ahí cómo traemos los diferentes estímulos de la experiencia del paciente en el mundo. Entonces yo voy a contar un poco para ustedes del mercado americano, del mercado europeo y del mercado brasileño. Entonces el mercado americano
es remunerado por experiencia del paciente. Entonces esto cambió todo. Pero el mercado europeo no es remunerado por experiencia del paciente. Entonces tenemos ahí en el mercado europeo, obviamente, que muchos países con formas muy distintas de actuación, pero la mayor parte del sistema de salud europeo es público. Entonces yo tengo la misma plata para atender a todas las personas de aquel país. Entonces, la lógica es, yo tengo que involucrar a estos pacientes, yo tengo que apoyarlos para el autocuidado, porque si no, yo no tengo plata para atender a todos. Es básicamente eso. Entonces, la parte de la atención centrada en el paciente es muy fuerte en Europa. Yo me acuerdo que en 2018 yo fui invitada para hacer una presentación por el Polo de Salud en Coimbra, en Portugal, y yo llegué ahí y mostré la metodología de Patient Centricity, que yo voy a presentarlas a ustedes, que tiene una primera parte que se habla de la seguridad, que es la primera cosa que tenemos que mirar, la segunda parte, que es la parte de la atención centrada en el paciente, y la tercera parte, que es la excelencia en el viaje. Y cuando yo hablaba de esta segunda parte de la atención centrada en el paciente, es como si fuera algo exactamente obvio, pero es obvio para ellos. En Brasil, por ejemplo, la atención centrada en el paciente es la parte más difícil que tenemos ahí para implementar. Bueno, entonces, el drive en los Estados Unidos es money, ¿correcto? Es acá mirar, obviamente que el resultado clínico es importante, pero acá ellos son remunerados. Cuando miro el drive de Europa, es resultado clínico. Yo tengo que mejorar la salud del paciente en primer lugar. Y cuando hablo de Brasil, nosotros estamos acá en una fase que puede ser transitoria. Estamos hablando mucho de experiencia. Yo empecé a hablar de experiencia acá en 2014, como los conté, fue la primera empresa, pero los hospitales inicialmente que empezaron a hacer trabajos con experiencia del paciente empezaron exactamente en 2017. Entonces yo tuve como que 3 años enseñando, evangelizando para que ellos pudieran percibir la importancia de la experiencia del paciente. Y después ahora tenemos ahí un boom en Brasil con todos hablando de experiencia, y la experiencia del paciente está en la agenda estratégica de todos los sistemas de salud, incluso industria farma, clínicas, laboratorios y hospitales, obviamente. Pero tenemos hablado también mucho de pagamento basado en valor, en Value-Based Healthcare. Entonces, por estos 2 motivos, la importancia de inserir el paciente en el centro es fundamental. Entonces, tenemos hablado mucho en Brasil. Como ustedes miraron ahí, yo ya he trabajado con más de 60 instituciones para implementar la gestión de la experiencia, pero aún se habla mucho y aún se entiende poco de qué es exactamente experiencia del paciente y cuáles son los resultados que tenemos que traer con eso. Que experiencia no es solamente satisfacción. Bueno, en los últimos años tenemos ahí acompañado un cambio muy grande del perfil de paciente que en Estados Unidos les llaman de consumidores. Y ahí tenemos un artículo de estos autores que se llama Consumer Driving Healthcare Prompts and Performance, y que dicen cuáles son exactamente los motivos que ha pasado tantos cambios. Entonces, las redes sociales con acceso a la información, obviamente que 20 pocos años atrás, nosotros no teníamos este intercambio de informaciones, no había internet, no teníamos acceso ninguno. Entonces, el doctor
era el detentor del mayor conocimiento. Y yo siempre digo que los doctores van a continuar siendo los mayores detentores de conocimiento, pero hoy el paciente llega a la consulta, por ejemplo, diciendo ya más informado de lo que quiere. Entonces, el paciente no siempre tiene razón. Nosotros no tenemos que hacer todo lo que el paciente quiere, pero la conversación tiene que ser completamente distinta. No se puede más decir, el doctor les manda a hacer y ellos van a hacer. Ellos necesitan tener información y saber los porqués para que puedan ser involucrados en el tratamiento. Los pacientes, en Estados Unidos obviamente, en Brasil aún no, eligen profesionales e instituciones comparando tratamientos, resultados y precios. Hay también la cuestión de literacia, health literacy, que es el grado en que las personas tienen la capacidad de obtener, procesar y comprender la información y los servicios de salud básicos necesarios para tomar decisiones de salud adecuadas. Y el empoderamiento para el autocuidado también, que es otro factor mucho importante de la atención centrada en el paciente, aún del modelo de decisión compartida. Y el modelo de decisión compartida puede ser desde alguna cosa muy simple hasta el final de vida. Hay un factor que yo no les conté. Yo trabajo en la área de salud, yo fui una profesional de marketing, yo fui una directora de marketing por 16 años de una empresa de asistencia domiciliaria en Brasil, pero yo tuve alguna cosa que aconteció en este camino que me hizo cambiar para la experiencia del paciente. Mi mamá tuvo cáncer y mi mamá murió en un año. Y en este un año ella tuvo un viaje muy difícil. Y yo pensé que si yo, que tenía todos los accesos, que conocía a todos, que mi mamá tenía un plano de salud privado, que fue atendida en los mejores hospitales, si ella tuvo una mala experiencia y las personas que no tenían acceso. Entonces les voy a dar un ejemplo de modelo de decisión compartida, por eso que estoy les contando eso. Tú puedes, en el fin de vida, mi mamá tuvo un cáncer muy agresivo y en el final la morfina ya no adelantaba. Entonces el doctor nos llamó, la familia, que mi mamá no tenía condiciones de decidir por nada, y nos dijo, nosotros tenemos dos situaciones posibles acá. La primera es intubarla para que ella no sienta este desconforto, y la segunda es que empecemos la sedación, pero ahí sí sucede la falencia múltiple de los órganos, no sé a cuánto tiempo, pero esto es que va a pasar. Y ella compartió con nosotros esta decisión. Y obviamente que nosotros lo pudimos decidir porque yo trabajaba en la área de salud y yo entendía que esta condición de intubarla no iba a cambiar nada de su condición, porque cuando fuera extubada volvería a la misma condición de dolor y de no vida. Nosotros estaríamos aumentando su sobrevida. Entonces decidimos en conjunto con el doctor por empezar la sedación. Obviamente que para compartir decisiones con el paciente nosotros necesitamos educarlo, nosotros necesitamos prepararlos. Este es un factor muy importante. Ahora les puedo dar un otro ejemplo de decisión compartida simples. Tú dices que el paciente tiene que tomar las pílulas, los remedios 2 veces al día, las pastillas 2 veces al día. ¿Por qué no te preguntas a él cuáles son los mejores horarios que él tiene para tomar las medicaciones? Porque de esta forma tú puedes entender el lifestyle del paciente para que tú puedas involucrarlo en el atendimiento.
Las otras cosas son, esto para mí es lo que hace toda la diferencia, información y transparencia en las organizaciones sanitarias, con publicación de indicadores clínicos, económicos, de calidad, de seguridad y de satisfacción del paciente. Esto es lo que hace con que las instituciones den el grande salto. ¿Por qué? Porque a partir del momento que tú estás compartiendo las informaciones y que si sucede algo, que tú bajas tus indicadores, ¿qué tiene que hacer? Tiene que mejorar tus indicadores para que y seguir publicando. Entonces, esto es muy importante. Y los consumidores, obviamente, están más informados, comprometidos, influyentes. Entonces, lo que quieren los pacientes actuales, ellos quieren respeto, quieren agilidad, empatía, proximidad y personalización. Y acá nosotros volvemos para el mundo corporativo. A mí me gusta mucho Dilbert y que están ahí en el ambiente corporativo y dice, nuestro objetivo es entregar 1 millón de unidades este trimestre. ¿Tenemos alguna meta que implica ser felices a los clientes? Estoy hablando de nuestra meta, no de la meta de ellos. Totalmente diferente. Y no es así. ¿Cuántas veces hacemos algo para nuestros clientes de este tamaño, pero que lo que el cliente quiere es eso? Entonces, la era de experiencia de paciente implica en la era de co-creación. Tenemos que oír las personas, oír los pacientes y traer la visión de fuera para adentro y no actuamos en la visión de dentro para afuera como hacemos. Y cuando tenemos ahí la dimensión de la experiencia, la primera cosa, éxito. ¿Qué es éxito para nosotros? El atendimiento con seguridad y calidad. Esta es la primera cosa. No adelanta, como decimos acá, poner la carpeta roja para el paciente y matarlo por un evento adverso. ¿No es? Entonces, la primera cosa es seguridad y calidad. Pero seguridad y calidad no es todo, porque tenemos ahí un ambiente seguro y de calidad, pero el cliente no logra apuntar una consulta, por ejemplo. El esfuerzo que tiene para hacer negocios con nosotros es muy grande, entonces no estamos ofreciendo una buena experiencia. Y la otra cosa, ok, entonces tenemos un cuidado seguro y de calidad, una atención segura y de calidad, tenemos poco esfuerzo del cliente, pero cuando sigue el viaje, la emoción es negativa. Cuando usa nuestro servicio, la emoción no es buena. Entonces, nosotros no estamos ofreciendo una buena experiencia. Entonces, la dimensión de experiencia es éxito, los criterios que son básicos, que son importantes, con menor esfuerzo y con una emoción positiva. Y cuando miramos ahí, ¿cuál es la memoria de la experiencia? 5% es racional y 95% es emoción. Entonces, no hay ningún servicio en la faz de la Tierra que tenemos la emoción más presente do que na área de salud. Y ahí pasamos entonces para la era de experiencia de paciente. The Barrow Institute, que ustedes deben conocer, que es una institución que congrega las empresas que actúan con experiencia de pacientes, traduce que la experiencia del paciente es la suma de todas las interacciones que son modeladas por la cultura de la organización y influyen en la percepción del paciente a través de la continuidad del cuidado. Y nosotros desarrollamos una metodología que miramos la experiencia del paciente por estos 3 pilares estratégicos. El primero, como los dije, es seguridad de la atención, que obviamente ustedes saben qué significa, pero la seguridad de la atención son todos los estudios y prácticas para la reducción o eliminación de riesgos en el cuidado de la salud que pueden causar daño al paciente. Y cuando miro, el segundo es la atención centrada en el paciente, que significa trato con compasión, dignidad y respeto al paciente. Atención coordinada, que es una cosa muy difícil. Cuando el paciente está hospitalizado,
Puede ser que tenga una atención coordinada, porque todos los profesionales están ahí. Pero cuando está en el nivel ambulatorial, cuando no está en el hospital, la atención normalmente no es coordinada. Entonces me voy a un médico acá, en un especialista aquí, a fisioterapias allí. Entonces no hay una coordinación de este cuidado. La atención personalizada. Somos seres individuales. Entonces, por más que tengamos protocolos de atendimiento, las personas son distintas. Entonces, yo tengo que entender quién es esta persona para que pueda involucrarla en el tratamiento. Como siempre digo, tenemos que mirar a la persona que está con esta enfermedad y no solamente mirar a la enfermedad. Y el apoyo para el autocuidado. Los pacientes no tienen que ser cuidados solo cuando están en un ambiente de salud. Entonces, ahí la importancia de la atención centrada en el paciente para que podamos traer la parte educativa de los pacientes, para que podamos apoyarlos en autocuidarse. Y la tercera parte es la excelencia en el viaje, en el journey. Ahí sí es cuando miramos todo el journey y podemos entender si tiene acceso físico y digital facilitado en la institución y a los profesionales de la salud, si el servicio es hecho de forma ágil, la interacción humana, cómo fue tratado, la información y orientación necesaria para su desplazamiento durante su viaje se ha recibido. Entonces hay un montón de cosas ahí que podemos elencar. Cuando hablamos de los 4 principios de la atención centrada que la Relfe Foundation identificó, podemos entender que son asegurar que las personas sean tratadas con dignidad, compasión y respeto, ofrecer atención, apoyo y tratamiento coordinados, ofrecer atención, apoyo y tratamiento personalizados, apoyar a las personas para que reconozcan y desarrollen sus propias habilidades y competencias con el objetivo de tener una vida independiente y plena. Entonces, los principios del cuidado centrado en la persona son: la atención es personalizada, la atención es coordinada, el cuidado es empoderador y la persona es tratada con dignidad, compasión y respeto. Hay algunos conceptos claves sobre la experiencia del paciente. La experiencia del paciente va más allá de la satisfacción y mantiene a los pacientes satisfechos. El paciente puede tener un resultado negativo, pero aún así tener una experiencia positiva. El paciente puede tener un resultado positivo, pero una experiencia negativa. No es cuántas veces el paciente no sobrevive, el resultado es la muerte, porque así que estaba el fin de vida, por ejemplo, pero el journey fue tan cuidadoso, con tanta acogida, que el fin, la familia se siente grata por la institución y por los profesionales para siempre. Pero al contrario también pasa. El paciente va a hacer un procedimiento, por ejemplo, todo cierto con el procedimiento, pero el journey fue terrible. Entonces, la experiencia no fue buena. La experiencia del paciente está vinculada a la participación de los empleados. Quien entrega la experiencia del paciente son los empleados. Entonces nosotros necesitamos mucho mirar a eso. Los pacientes juzgan a los profesionales de la salud no solo por los resultados clínicos, sino también por la atención compasiva y excelente centrada en el paciente. Experiencia del paciente frente a seguridad del paciente. Se puede utilizar a los pacientes como socios para identificar prácticas inseguras y ayudar a aumentar la eficacia y la seguridad. Les voy a contar una situación que pasó acá con una paciente que tenía ahí un PIC, que es un acceso venoso, y una enfermera se fue a su cuarto y le dice: mira,
todos que entraren acá para manosear tu PIC tienen que lavar las manos. Nosotros no hablamos esto con frecuencia. ¿Por qué? Porque esto es obvio, ¿no es? No es obvio que tenemos todos que para manosear algo en el paciente tenemos que lavar las manos. Sí, pero el obvio tiene que ser dicho. ¿Por qué? Fue entrar a una técnica de enfermaje y que fue a manosear el PIC sin lavar las manos. Y la paciente dijo, acá no, tiene que lavar las manos porque fue la enfermera jefe que me dijo. Entonces, mira lo que podría haber pasado con esta paciente. Entonces, nosotros tenemos que entender que debemos usar los pacientes para que sepan nuestros partners, para que sean nuestros partners en este atendimiento, en este tratamiento. Cuando los médicos se comunican mejor, la coordinación de la atención mejora y aumenta la adherencia a las opciones de tratamiento. Esto está relacionado con la calidad. Cuando las enfermeras se comunican eficazmente con el paciente, disminuyen los errores de medicación, las úlceras por presión y las caídas. Esto está relacionado con la seguridad. Entonces, mirando los 3 pilares estratégicos de nuestra metodología, con el journey del paciente, tenemos ahí un cuidado seguro, las prácticas clínicas basadas en evidencia, el trato al paciente con dignidad, compasión y respeto, el paciente y familia involucrados en la gestión de la atención, las necesidades individuales consideradas, las interacciones positivas en los puntos de contacto y la experiencia acumulativa positiva. Entonces, la ansiedad y el miedo retrasan la curación, pero se mitigan con el apoyo emocional y psicológico. Y en el fin del día, lo que debe aportar la experiencia del paciente, resultados clínicos, resultados financieros, lealtad del cliente, reputación con la comunidad, involucración de los empleados. Dr. James Merlino, que actualmente es Chief Clinical Transformation Officer en la Cleveland Clinic, que tiene el libro Service Fanatics, dice que casi siempre nos enfocamos en los procedimientos médicos y no aseguramos de que el paciente tenga una excelente experiencia en general. La satisfacción del paciente debe ser una prioridad estratégica. Y tenemos que hacer, entonces, acá yo estoy hablando mucho de cómo involucramos, de cómo hacemos, de cómo empezamos, pero de verdad, ¿qué es importante para el paciente? ¿Qué a él le importa? Yo voy acá a poner un video para ustedes de algunos pacientes que están ahí enfrentando el cáncer. Vamos a ver. Si pudiera pedir un deseo ahora mismo, pues sería viajar en velero por las Islas Griegas. Sacarme la oposición que me estoy estudiando. Conseguir trabajar en Nueva York como periodista. Poder viajar al desierto de Sahara. Poder tener mi propio negocio y hacer videojuegos para todo el mundo. A mí me hace muy feliz dormir y escuchar música. Por ejemplo, es poner la radio, que es una de mis canciones favoritas. Ser creativa y original en todo lo que hago. Lo que me hace más feliz es pasarlo bien con mis amigos y estar con mi familia. Si tuviera que pedir un deseo, pues desearía que mi hija pudiera tener una vida normal. Y lo que me haría más feliz es poder estar todos los días pues, con mis 4 hijas y mi marido, cosa que casi nunca puedo hacer. Pues a mí me haría feliz que no hubiese enfermedad en el mundo. Lo que más
feliz me hace es levantarme por la mañana y ver a mi hermana bien. Que se hallará la cura para todas las enfermedades. Lo más importante en la vida para mí es mantener la ilusión y disfrutar cada día de las pequeñas cosas que a veces se nos olvida el valor que tienen, pero... Me hace feliz el poder ver la calle, el poder salir al paseo yo sola y el poder disfrutar de las simples flores. Lo que más feliz me hace ahora mismo es mirar a mi madre y saber que no tiene ninguna preocupación. Es despertarme cada mañana, ver a mi hija ahí y ver cómo lucha. Ver cómo lucha por salir adelante, por vivir. Si pudiera pedir un deseo, mi deseo sería poder caminar. Lo que me hace más feliz es poder que me toque el aire en la cara. Me llamo Cristina, tengo 12 años y tengo leucemia Me llamo Monse, tengo 38 años y lo que hago es, hace 14 años tuve leucemia y ahora tengo una hija que está pasando por la leucemia. Y lo que me dedico es a cuidarla y estar por ella. Me llamo Nuria, tengo 14 años, estoy en tercero de la ESO, vivo en Madrid y tengo un osteosarcoma en la pierna. Es cáncer de hueso. Hace 2 años y medio me diagnosticaron leucemia, me trataron la leucemia y después de eso me hicieron un trasplante de médula. Me llamo Alba, tengo 18 años, tengo linfoma de Hodgkin. Es un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático y estoy en segundo de bachillerato. Pues tengo 2 hijas operadas de una de un tumor de Wilms y otra le han hecho un trasplante de médula. Y mi marido hace 16 años se ha muerto también de un cáncer. Me llamo Fanny, soy de Madrid, estudio terapia ocupacional y mi hermana tiene leucemia. Por eso que siento que la experiencia del paciente es algo tan importante, porque obviamente es algo que tiene que traer resultados para todos los stakeholders, pero es lo que es cierto. Entonces, yo siempre digo que miramos ahí, cuando miramos los profesionales de salud, nosotros en la asistencia miramos a traer los mejores resultados clínicos, pero muchas veces no miramos a la persona que está enfrentando por tantos problemas, por la falta de salud. Entonces, cuando podemos mirarlos como personas, todo cambia. Bueno, yo voy a hablarles ahora por un case de éxito que es de Cleveland Clinic, que dice que toda vida merece una vida de un atendimiento de primera clase. Cleveland Clinic siempre fue conocida, reconocida mundialmente, siempre, como técnicamente como el principal sitio para se tratar cardiología.
Pero hay una historia que el ex CEO, que no es más CEO ahora, Dr. Todd Cosgrove, estaba ahí en un evento en Harvard en 2008 y una médica se levantó y le dijo, mira, yo sé que ustedes son los mejores en cardiología, mi papá necesita hacer una cirugía cardíaca, pero sé que ustedes son poco empáticos. Entonces, yo elegí llevarlo para otro sitio. Entonces, cuando volvió, dijo que necesitaban cambiar todo y ahí esta es la historia de ellos en la experiencia del paciente. Pero Cleveland Clinic fue fundada en 1921, tiene ahí todos estos empleados, médicos, residentes, enfermeras, con 10 millones de pacientes ambulatorios por año, con 209.000 casos quirúrgicos y 5.000 camas que son divididas en sus varios hospitales. Tiene ahí la Cleveland Clinic principal, que es esta. Tiene 10 hospitales regionales en Ohio, 21 Family Health Centers, que son como ambulatorios de especialidades. Tiene esta abajo acá, que es Florida. Esta acá es de Londres, que va a ser inaugurada el año que viene. Y tiene Las Vegas, Abu Dhabi y Canadá. Dr. Toby siempre dijo que proporcionar la experiencia del paciente de la más alta calidad es el objetivo principal de la Cleveland Clinic. Entonces, cuando volvió, después de esta experiencia, dijeron ahí que querían ofrecer a los pacientes que ellos estuvieran en primer lugar. Entonces, trajeron la Patients First. ¿Qué significa Patients First? El cuidado seguro, la atención de alta calidad, la satisfacción del paciente, el cuidado de alto valor. Para que ustedes puedan entender hasta por qué hay el HCAHPS, como les expliqué ahí atrás, cómo los americanos eligen un hospital en los Estados Unidos. 18% es por la localización. 20% es por la reputación del hospital, 21% por la decisión del médico y 41% por la experiencia del paciente. Entonces, la experiencia del paciente es fundamental, es estratégico en el mercado americano. Cleveland Clinic, con la implementación de HCAHPS, percibió que tenía dos grandes problemas. Un problema era la cuestión de empatía, el otro problema era la comunicación del médico con los pacientes. La comunicación no era eficiente. Entonces, desarrollaron dos programas. Un programa de empatía que se llama HEART, el otro programa que se llama Head Model, que es enfocado para los doctores. El HEART se llama Responde con el corazón. Entonces, desarrollaron acá estos pasos, que es, escucha la historia del paciente, escuche con atención, empatice, puedo ver, puedo sentir que estás molesto. Se disculpe, diga, lo siento, siento que estás decepcionado. Responde al problema, ¿qué puedo hacer para ayudar? Y agradézcales. Gracias por tomarse el tiempo de hablar con nosotros sobre esto. Entonces, desarrollaron esta metodología y entrenaron todo su equipo. Y la parte de comunicación de los doctores son solamente para los doctores, son fundamentos de la comunicación en salud, que trabajan con relación, compromiso y desarrollo de los médicos. Son 8 horas de experiencia con curso centrado en el estudiante que incorpora improvisación, videos, facilitación de grupos pequeños y métodos de acción. Son 3 pasos de un modelo de comunicación seguido de la solitud de los casos más difíciles y la oportunidad de aplicar habilidades. Son doctores de diversas especialidades. Con eso, ellos tuvieron los siguientes éxitos. Yo tengo estos resultados cuando empezaron en 2008 hasta 2014, que fue cuando hice yo el curso de experiencia de paciente en Cleveland. Pero vamos a ver, la involucración
de los colaboradores, de los empleados, el caregiver engagement, dónde estaba en 2008 y para dónde fue en 2014. El rating del HCAHPS, que son las 5 estrellitas que les dan. Mira para dónde fue. La recomendación de HCAHPS. ¿Tú recomendarías esta institución para tus amigos y familiares? Miren. Y las reclamaciones, los complaints. Entonces, obviamente que trae resultado. Yo voy a mostrar el video de Cleveland Clinic que trata de la cuestión de empatía. Posiblemente muchos de ustedes ya los conocen porque es un video muy famoso, pero yo creo que es perfecto porque muestra exactamente lo que pasa en un ambiente de salud.
Bueno, ahora vamos, después de la parte toda introductoria, para que ustedes puedan entender por qué estamos hablando de todo eso, por qué Cleveland Clinic tiene excelentes resultados. Vamos ahora a hablar qué hacemos para estructurar la experiencia del paciente. Nosotros necesitamos cambiar de acciones departamentales para un proceso transversal estructurado, donde podemos ahí mirar para efectividad terapéutica, calidad de vida mejorada, comunicación adecuada, estrategias de transformación, empoderamiento y apoyo para el autocuidado del paciente, PRONS y PRAINS, Patient Reported Outcome Measure, Patient Reported Experience Measure, que son medidas que son reportadas por el paciente, que importan para el paciente, la eficiencia en costos de tiempo y hospitalidad. Entonces, volviendo un poco a la metodología de Patient Centricity, donde miramos los 3 pilares estratégicos, lo que soporta estos 3 pilares son la cultura de la organización, el liderazgo, la participación o involucración de estos stakeholders. Tenemos muchos acá, tenemos los empleados, la alta dirección de la propia institución, la comunidad, los pacientes, los familiares, y por ahí va. Y las métricas que vamos a tener que acompañar. Cuando hablamos de la cultura centrada en el paciente, es importante entender que una cultura centrada en el paciente incluye escuchar, informar e involucrar a los pacientes en su cuidado. El Institute of Medicine, que es americano, define la atención centrada en el paciente como brindar atención que respeta y satisface las preferencias, necesidades y valores individuales del paciente y garantiza que los valores del paciente guíen todas las decisiones clínicas. ¿Y cómo transformamos esta cultura? Para que podamos transformar la cultura, necesitamos entender qué y cómo estamos entregando a nuestros pacientes y familiares y empleados, para que podamos involucrar a todas las partes interesadas en esta transformación. Cuando hablo sobre cultura, liderazgo y compromiso de los empleados, miro acá con liderazgo orientado a desarrollar las personas, comprometidos con el propósito de la atención centrada, involucrado en el proyecto de experiencia, de participar y de co-crear con los pacientes, empoderado y equipado. Entonces, las personas tienen que sentir que son empoderadas y equipadas para que puedan entregar una buena experiencia, y equipos de primera línea semi-autónomos. Muchas veces no escuchamos las personas que están ahí en el front. Nosotros necesitamos oírlos porque muchas veces ellos tienen las respuestas que necesitamos. Nosotros necesitamos involucrarlos en los proyectos de mejoría de experiencia. Nosotros necesitamos mirar ahí también con las rutinas, políticas y recursos y estructura orientada a las necesidades y expectativas, a la orientación y educación de la familia y del paciente, al paciente y familia involucrados en la gestión de la atención y el servicio de excelencia, la infraestructura segura y acogedora y prácticas clínicas basadas en evidencias y atención segura. Para eso miramos a personas y acciones de transformación. Cuando hablamos ahí de las métricas, ¿qué métricas debemos mirar en la experiencia del paciente? Hay muchas métricas, hay de verdad pocas métricas validadas internacionalmente, como HCAHPS es una de ellas, hay también algunas cosas de Picker Institute y hay algunas cosas de PRAINS,
que son los Patient Reported Experience Measure. Estas métricas son métricas, posiblemente muchos de ustedes que ya deben estar ahí trabajando con Value-Based Healthcare, ya trabajan con PRONS y PRAINS, pero PRONS y PRAINS se miran de forma muy específica por una línea de cuidados. Son pocos que existen de forma genérica. Y es por eso que es tan complejo de trabajar con ellos. iSHON tiene ahí algunos standard sets para trabajar específicamente algunas líneas de cuidado y ahí les estandarizan los PRONS y PRAINS que deben ser mirados para estas líneas de cuidado. ¿Está bien? Pero que siempre digo yo, experiencia del paciente no es solo medir satisfacción y solo medir NPS. Pero si tú no los haces aún, tiene que empezar por ahí. No se puede, tiene que empezar por ahí para poder después avanzar para mirar a resultados clínicos, que en el fin del día es eso que nosotros necesitamos hacer. Entonces, las cosas todas que podemos hacer ahí, es importante también entender que nosotros necesitamos mezclar la investigación cuantitativa y cualitativa en la experiencia. En experiencia de pacientes miramos mucho, es mucho importante las investigaciones cualitativas, porque es de acá que va a surgir muchos insights para que podamos transformar. ¿Ok? Pero acá hay algunas métricas que se pueden mirar, como encuestas de satisfacción, NPS, monitoreo de redes sociales, focus groups o entrevistas con pacientes y familiares, métricas reportadas por el paciente, llamada a los pacientes después del alta, comité asesor compuesto por pacientes y familiares que también pueden traer muchos insights, feedback durante la hospitalización, indicadores clínicos. Muchos indicadores clínicos ya son acompañados, pero posiblemente no son correlacionados con la experiencia. Esta es la importancia. La importancia, por ejemplo, de mirar, yo no hacía nada de cuidado centrado, por ejemplo. A partir del momento que yo empecé a educar al paciente, a tener el cuidado, la atención coordinada, la atención personalizada, lo que pasó a cambiar, lo que cambió los resultados clínicos. ¿Cuánto yo he evitado de, por ejemplo, una rehospitalización o una reutilización? Entonces, ustedes tienen que empezar siempre digo esto cuando vamos a hacer algún proyecto, miren la fotografía hoy y a partir del momento que estamos ahí adicionando la experiencia, adicionando el cuidado centrado, lo que ha cambiado para que podamos medir dónde hay la evolución en experiencia del paciente y dónde hay la correlación de los indicadores clínicos con la experiencia y la eficiencia de gasto por usuario y por patología. Entonces, acá son algunos ejemplos. Cuando miramos ahí el modelo de gestión de la experiencia, tenemos que entender un método de la gestión de la experiencia con el desarrollo de una cultura organizacional centrada en el paciente que va a traer una experiencia de excelencia percibida por el paciente. Y acá traemos nuestro ciclo de evolución continua en la experiencia. ¿Cómo hacemos? Primeramente, hacemos con el cliente, por ejemplo, nosotros tenemos que tener la gobernanza en experiencia del paciente. ¿Quién va a ser el equipo que va a trabajar con la experiencia? No necesariamente nosotros tendremos que tener ahí como los Estados Unidos, que se llama la oficina, el escritorio de experiencia del paciente. No necesariamente tendremos que empezar con una área. Yo recomiendo que se empiece con un comité, con las diversas áreas que deben
que deben ser involucradas. Calidad, marketing, comunicación, asistencia, recursos humanos y muchas otras, porque de ahí tenemos un grupo que empieza a desarrollar proyectos en conjunto. Entonces, este problema no es de una persona, este problema o esta solución es del equipo. Y acá empezamos a involucrar todos en la experiencia del paciente. Entonces, la primera cosa es gobernanza en experiencia del paciente. ¿Qué va a hacer el equipo que va a trabajar esto? Inicialmente formamos este equipo en experiencia del paciente. Hay un workshop de 2 días que todos conocen las metodologías, lo que es, lo que no es, que es importante que sepan, que saben. Después de esos 2 días de formación en experiencia del paciente, entonces, en conjunto con este equipo, vamos a empezar la parte diagnóstica de experiencia del paciente, donde vamos a aplicar muchas técnicas de pesquisas distintas, con técnicas de observación, con journey, con encuestas, con focus group, y ahí hacemos esto para alta dirección de la institución, para entender lo que ellos piensan que están ofreciendo como experiencia del paciente. Hacemos encuesta con los empleados y hacemos otros métodos con los pacientes y familiares. Cuando traemos aquí lo diagnóstico, entendemos cuáles son los puntos primordiales que deben ser trabajados. Y a partir de eso, vamos a definir nuestra propuesta de valor de experiencia del paciente. Por ejemplo, ¿te acuerdan que Cleveland Clinic puso Patients First? Y Patients First fue lo que los dio el guión para que sepan para dónde van. Entonces, les voy a dar otro ejemplo de Cleveland Clinic. Dr. Todd Cosgrove nos contó que empezó a hablar Patients First, y estaba ahí en el inicio, en una reunión con los doctores, y miró por la ventana y vio a un paciente caminando con dificultad para llegar al parqueo de su carro, su coche. Y el parqueo, no sé si es parqueo o como se dice, acá para nosotros es estacionamiento, pero el estacionamiento estaba lejos, era el más lejos. El más cercano era ¿de quién? De los doctores. Entonces el doctor Toby dijo, mira, nosotros estamos diciendo que el paciente está en primer lugar y ello tiene que parquear su coche lejos. No está cierto. Vamos a cambiar. Entonces cambió todo el estacionamiento. Entonces los doctores empezaron a hablar patients first and doctors last. Entonces, obviamente que muchos doctores no trabajaron más en Cleveland Clinic y otros trabajaron y cambiaron su mindset. Entonces, lo que estoy diciendo es, cuando tú defines cuál es tu propuesta de experiencia del paciente, esto cambia todo, porque esto es el guión para que toda institución sepa, entienda para dónde debes ir. Después que encontramos los puntos que debemos trabajar, vamos para el rediseño de la experiencia. Entonces, es como hagamos un planeamiento estratégico de la experiencia con estos puntos. Y vamos ahí para la implementación y para la transformación. La parte de transformación que llamamos ahí de apoyo es la parte donde definimos las métricas que vamos a acompañar de estos proyectos y entendemos el ciclo continuo de lo que debemos hacer. La experiencia del paciente trae una nueva mirada de compasión, humanismo y empatía, que genera inteligencia emocional, alta confiabilidad y trabajo en equipo.
la palabra es empatía. La empatía es mirar a los ojos del otro, escuchar con los oídos del otro y sentir con el corazón del otro. Y acá, para que podamos finalizar, yo voy a mostrar lo que es tener empatía, pero nosotros necesitamos, como profesionales de salud, tener empatía por los pacientes y los pacientes también deben aprender a tener empatía por nosotros. Nosotros no somos heroes, como tenemos hablado mucho ahora con la pandemia, que todos los profesionales de salud son héroes. Y la verdad, nosotros somos personas. Entonces, hablamos de personas acá y personas acá. Entonces, debemos transformar este nivel relacional para que podamos entregar una mejor experiencia. Vamos a ver. We are here in a hospital, in your office, in my office, where I am your patient. where I have many patients. I came here today for a checkup, to check in with the hope you can help me feel better. I come here every day to make people feel better, for checkups, to check in with the nurses and patients I care for. I came here for answers about my illness and pain. I'm afraid of what you might find. Afraid you may not find an answer. It is my job to find answers. I went to school for much of my life in order to care for yours. It is my job. We are here in a hospital, in your office, in my office, where I am your patient. where I have many patients. I am more than my cells, more than my chart can tell. I have a wife and children, 4 grandchildren. Please see me. I have a family too, people I care for, and I'm here to care for you. The hospital is large, full of people waiting for their sickness to be named. Do you remember my name? Yes, I remember you, though often I am tired. I leave for work too early and get home too late. I have a long list of patients to see and not enough hours in the day. I'm not a god. Please see me. Everyone hurries here. I'm afraid to ask a question, or I forget my question and then you are gone. I need to know what might be wrong. Please talk to me. I want to have the answers. I studied years for this. I learned the names of every bone and muscle, of diseases and how to treat them. I am not a doctor. The names of pills and procedures sound foreign to me. But this is my body. What will this medicine do to me? How much do I owe per pill, per minute of your time? Please see me. I read your chart, your family history, but I need your help to understand what paper cannot tell. Please help me. I want to be healthy, but I need to know that I can trust you. Please don't be afraid. Talk honestly to me. I am here. I am your patient. You are my patient. Please listen to my story carefully. Carefully. I want to hear your story, to care for you. Help me understand. Give me the tools I need to be healthy. To help you stay healthy. To be a partner in my care. To be a partner in your care. Please see me. I am your patient. You are my patient. I am here with you. A patient. A doctor. A person in your office. In the hospital. We are working to get better. To be better. We are working, patient and doctor together. Please see me. Les pido disculpas porque los videos no están traducidos en español, pero la experiencia del paciente no es un destino, sino un viaje y yo espero que ustedes todos estén conmigo en este viaje para que podamos entregar una experiencia del paciente cada vez mejor para ellos. Muchas gracias. Y yo estoy acá a la disposición para responder las preguntas y acá en nuestras redes sociales donde hay mucha información, afortunadamente en portugués, para quien quiere saber un poquito más sobre experiencia de paciente. Muchas gracias.
Hola Kelly, buenas Hola tardes. Franco, buenas Mira, tardes. Sandra que partió contigo estaba con los problemas de conexión, entonces hay unas preguntas de público que hay acá y yo te las voy a hacer, ¿te parece? Perfecto, vale. Perfecto, mira, partimos con la primera. Nos dice aquí María Esperanza, ¿cómo considera usted que debe evolucionar el consentimiento informado desde la perspectiva del nuevo perfil del paciente? El consentimiento informado es una cuestión que hablamos hace mucho. Hacemos exactamente para que sea un documento de cuño jurídico para la organización. Entonces, protege la organización, la institución, protege a los doctores, pero no hace nada con el paciente simplemente lo asigna. Entonces, acá nosotros ya estamos empezando, por ejemplo, yo tengo algunos clientes donde el consentimiento informado está haciendo en conjunto con los pacientes. Entonces, los llamamos para que ellos nos digan lo que entienden de que está escrito ahí. Cómo puede tener más informaciones que los explique exactamente lo que es como si fuera una traducción. ¿Cuál es la traducción de la parte jurídica para la parte de que el paciente entiende? Otra cosa que es importante decir, María, es cuál es el momento mejor para aplicar un término de consentimiento, porque la mayor parte de las veces aplicamos el término de consentimiento en el momento que el paciente va a hacer el procedimiento. Entonces, en el momento que el paciente está emocionalmente mucho nervioso, cualquier cosa así. Entonces, ¿cuál es el mejor momento? Depende del procedimiento, pero podemos hacer esto antes. Entonces, hay muchas formas de hacer, pero estamos empezando a hacer de esta forma acá. Perfecto, mira. Otra pregunta que nos viene desde Panamá, Carlos. Organizaciones pioneras en experiencia del paciente como la Cleveland Clinic, desde hace años tienen un gerente o un jefe de experiencia del paciente, que forma parte de su G Suite. Sí. A las organizaciones que usted asesora, ¿recomienda la creación de una dirección o una oficina que se dedique exclusivamente a eso? Pero dame un segundo. O inicialmente dentro de la organización del hospital desde el departamento, ¿qué recomienda usted que se gestione desde la experiencia del paciente? Repítame por favor la última parte. Perfecto. La segunda parte dice la parte que tiene ahí de las organizaciones de tener ahí el CXO, el cargo, por ejemplo. Exactamente. Y después, inicialmente, dentro de las organizaciones del hospital, ¿desde qué departamento se recomienda que se gestione la experiencia del paciente? Si es que no tienen, por ejemplo, la oficina de experiencia del paciente, entonces, ¿desde qué oficina, por así, paralela se podría crear este departamento o el experto de la experiencia? Está bien. Carlos, te voy a contar lo que pasa en los Estados Unidos. Barrow Institute hace una encuesta de 200 años explicando este movimiento. Y yo te voy a decir lo que está pasando allá. Pero allá ya tienen ahí como que 15 años a frente de nosotros, adelante de nosotros. Entonces es un poco distinto. Es obvio que si se puede, tiene que tener ahí el CXO, Chief Experience Officer, porque si tú tienes un cargo con esta importancia en la institución, tú estás mirando ahí C-Suite, tan importante cuanto los otros entre la organización. Pero, ¿qué pasa? Te voy a contar lo que pasa en el mundo, en el Estados Unidos y lo que pasa en el Brasil, ¿ok? En Estados Unidos empezaron, primeramente no tenían solo Cleveland Clinic, que tenía ahí ya con un manager en experiencia del paciente, y después empezaron a tener ahí el CXO. Pero las organizaciones de una forma general no tenían nadie con un cargo. Después empezaron a tener ahí la oficina
Y ahora que están haciendo es que no están atendiendo más a la oficina. ¿Pero por qué? Porque el tema ya está en la organización, ya está en la cultura de la organización. Entonces, todos ya saben lo que tienen que hacer por la experiencia del paciente. Entonces, no hay más necesidad de tener una área, ¿ok? Pero eso obviamente es el movimiento general. Las grandes organizaciones como Cleveland Clinic, Mayo Clinic y otras más tienen el cargo de Chief Experience Officer. Acá en Brasil, el máximo que se llegó hasta el momento es tener un manager de experiencia del paciente. Pero la mayor parte de las instituciones empiezan con, por ejemplo, la área, que es raro también, con la área de servicio de atendimiento al cliente. Entonces, la persona que atiende a las reclamaciones que se dice, Fran, ¿sí? Exactamente. A las reclamaciones son las personas que van a mirar la experiencia del paciente. Entonces, las organizaciones tienen que entender que no es eso, que experiencia es algo mucho más grande. Las áreas, te voy a contar las áreas que tienen trabajado acá, que tienen acogido la experiencia del paciente. Las áreas de hospitalidad, las áreas de calidad, son las dos principales que tienen ahí adoptado la experiencia del paciente cuando la experiencia va abajo de alguna cosa, ¿entiendes? Cuando no se está siendo creado. Entonces, te puedo decir que acá hay como que de estos míos 60 clientes, hay como que unos 20% que crearon exactamente una área, que tienen ahí un manager, pero los otros pusieron la experiencia dentro de otras áreas. Entonces, hay un gerente de calidad que también está haciendo experiencia. Es eso. Exactamente. Yo me he dado cuenta también en este movimiento de experiencia del paciente que muchas veces dentro de las organizaciones hospitalarias, cuando ellos no tienen el cargo, sea el director de experiencia del paciente o el gerente o el jefe de, siempre lo asocia mucho al área de calidad y de seguridad de la atención. Sí, y es un proceso que me he dado cuenta porque en mi antiguo trabajo yo hice varios eventos sobre el modelo de atención central en la persona y la experiencia del paciente. Incluso, como tú citaste, Mayo Clinic, recuerdo que hicimos en 2018 un tour de esos eventos en América Latina, cuando trabajaba en la revista América Economía, donde con la Mayo Clinic, junto con el Hospital Albert Einstein, como que tratamos de implementar y, por así decir, evangelizar el tema un poco en ese proceso. Pero eso queda un poquito de stand-by después con el tiempo. Y de aquí volviendo a las preguntas del público, tenemos desde Perú el señor Carlos Castillo, que es subdirector médico de Ophthalmica, que es una clínica oftalmológica. Él pregunta lo siguiente: Kelly, ¿cómo inicias en transformar la cultura organizacional para mejorar la experiencia del paciente? Carlos, la primera cosa que hago con las instituciones es traer, para que podamos implementar una cultura, precisamos inicialmente entender lo que es experiencia. Entonces, la primera cosa que empiezo, yo hago un workshop que es una inmersión en experiencia del paciente, que tiene 16 horas, para que el liderazgo de la institución entienda lo que es y que después trabajen como multiplicadores para los otros empleados. Y desde ahí, como les expliqué, entonces después de la formación tenemos ahí la gobernanza en experiencia, donde tenemos ahí todos que están involucrados en el tema, y después seguimos con la parte diagnóstica y después el rediseño de la experiencia. Entonces, pero la parte inicial es formación. No se puede, porque lo que pasa es, una persona estudia el tema y sigue toda feliz en la institución. Bueno, vamos a implementar la experiencia,
pero está hablando sola porque los otros no entienden nada de lo que están hablando ahí. Entonces, este es el primero paso para mí. Perfecto. Aquí hay varios comentarios, por ejemplo, aquí tomo uno de Margarita que dice lo siguiente: en cada uno de nuestros hospitales todos tenemos historias valiosas que deben ser escuchadas. Por eso es importante trabajar con los pacientes y con el personal de salud. Considerando lo anterior y recordando lo que te comenté anteriormente, que durante el 2018 organicé varios eventos sobre el tema, ¿qué tan importante es crear dentro de las instituciones de salud, por ejemplo, un comité que incluya al paciente y su familia? Bien, Franco. Bueno, déjame decir una cosa para Margarita, ¿no? Que le digo. Exacto. Margarita, yo creo que nosotros tenemos historias fantásticas. Todos, en todas las instituciones tenemos historias fantásticas para contar. Tenemos obviamente las cosas que no son tan buenas, que pasan, que sabemos, pero nosotros necesitamos traer las historias. Una de las cosas que hablo en la parte de workshop de formación son las herramientas que podemos traer. Entonces, como herramientas que podemos traer para oír la voz del paciente, son las encuestas, pero son los grupos focales. Yo voy a contar de los grupos focales ahí para ti, Franco, y la parte de shadowing y storytelling. Y la parte de storytelling, donde escuchamos las historias de los pacientes, esto es muy poderoso por dos cosas. Muy poderoso para que involucremos, para involucrar nuestros empleados, para que todos saben lo que entregamos como experiencia y se sientan parte de eso. Y también es muy poderoso para que podamos involucrar los propios pacientes en la patología, por ejemplo. Entonces, yo pienso que eso es muy importante. Y ahora hablando, Franco, de la parte que llamamos acá de los consejos de los pacientes. Yo creo que no debemos, si no tenemos en las instituciones el costumbre de oír los pacientes, de incluirlos en los temas, yo creo que nosotros tenemos que primeramente crear una maturidad sobre eso, para que después podamos avanzar, ahí sí tener un consejo de pacientes o incluir los pacientes en los temas. Entonces, porque esto sí tiene que tener un reglamento, tiene que tener ahí las reglas, cómo vamos a invitar las personas, estas personas van a trabajar con nosotros en los proyectos por cuánto tiempo, vamos a remunerarlos o no, hay un montón de cosas envolvidas ahí. Entonces yo pienso que la mejor forma de comenzar son con los grupos focales. Entonces vamos a hacer grupos, por ejemplo, tú quieres implementar un nuevo servicio. Vamos a traer un grupo de pacientes para hablar con ellos. Vamos a hacer un café de la tarde y vamos a hablar con ellos para saber lo que piensan sobre el tema. Entonces, es una forma despretenciosa, no necesita ser ahí tan reglado como un comité y podemos ahí ya empezar a oír el paciente, a traer este tema para la cultura organizacional, porque mira, hay instituciones que empiezan haciendo el consejo de pacientes y que después no hacen nada con que oyen, entonces no adelanta, ¿entiendes? Entonces empiecen con una forma más light, haciendo, por ejemplo, focus group, trayendo la voz del paciente, trayendo este asunto para la maturidad organizacional para que después avance para un consejo. Gracias, Kelly. Mira, aquí estamos casi terminando. Te voy a dejar la última pregunta que Carlos González nos hace nuevamente y pregunta lo siguiente. ¿Recomienda el uso de metodología de Design Thinking para que sea utilizada para crear servicios y productos dentro de los hospitales u organizaciones de salud, ya que se inicia con empatizar? ¿Y qué metodología recomienda para crear servicios que mejoren la experiencia del paciente?
Carlos, el design thinking es perfecto para eso. Todas estas herramientas que yo les dije, como por ejemplo storytelling o journey, mapeamiento del viaje, todas estas cosas son de design thinking. El design thinking es muy recomendado porque el design thinking es centrado en el ser humano. Entonces tiene todo. Tiene mucho con experiencia del paciente. Entonces, sí, los recomiendo. Y la parte, toda de las herramientas que usamos, muchas cosas que usamos son de design thinking. Entonces, es el camino. Y ahí la herramienta específica depende mucho del tipo de negocio que tú vas a hacer. Entonces, muchas veces tú vas a hacer un journey, o puede ser una técnica de storytelling, o puede ser una técnica de shadowing. Entonces, todo va a depender mucho del trabajo que tiene que desarrollar. Entonces, no hay uno u otro mejor. Eli, mira, hay muchas aquí gente agradeciendo, felicitándote por tu ponencia, presentación, incluso están pidiendo que dejes tu contacto. Así que te voy a dejar este último minuto que nos queda para que dejes tus contactos, que nuestro público, nuestra audiencia pueda comunicarse contigo, porque incluso veo aquí que hay gente que pregunta que quiere un asesoramiento sobre el tema. Así que te dejo la palabra, deja tu contacto y podemos cerrar con un broche de oro, con una excelente presentación magistral tuya, este evento en el primer día del encuentro. Muchas gracias. Yo voy a compartir nuevamente mi pantalla donde tiene acá las informaciones de Patient Centricity, porque por acá ustedes pueden seguir a mí. Mi email es Kelly, ¿cómo se dice? patientcc.com. Y les pido disculpas por español porque hace mucho que no hablo tanto, entonces fue un portuñol, pero espero que tengan me entendido bien. No, Kelly, claro que sí, pues entendiendo. Yo también hablo portuñol, pero llevo más tiempo hablando español que tú. No, también soy brasilero. Así que ahí nos vamos aprendiendo y nos vamos apoyando. De verdad, sí, Kelly, muchísimas gracias. Les invito a la gente que también la pueda buscar en LinkedIn, ahí está toda esa información y eso. Pues de verdad, muchas gracias, Kelly. Y seguimos. Yo que les agradezco, Franco. Cuídate mucho. Muy buen evento para ustedes. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Muy bien, Frank.